Así como un deportista necesita entrenarse adecuadamente para conseguir determinados objetivos deportivos, el cerebro también debe prepararse para alcanzar sus pretensiones intelectuales. Aquí estamos entrenando al cerebro para que pueda recibir y procesar conocimiento, desarrollando la inteligencia y dándole los elementos necesarios para que pueda pensar y razonar con las leyes de la lógica en armonía con el mundo. En este capítulo resolveremos las cuestiones planteadas en la primera parte y razonaremos las respuestas. Veamos la primera pregunta. ¿Cuál es el elemento atómico del pensamiento? La cuestión queda clara con la observación de que el resultado de la interacción de la realidad extramental con la percepción son los datos sensoriales, y que los conjuntos de estos conforman las imágenes cerebrales que hemos llamado realidades mentales. Los datos sensoriales se manifiestan así como los elementos más simples del trabajo de las neuronas, que se presentan agrupados en infinidad de sensaciones de todo tipo. La segunda pregunta es, ¿cómo se llaman los elementos que configuran las realidades mentales? La respuesta es muy sencilla. Como acabamos de indicar, consideramos por definición que las realidades mentales sean conjuntos o agrupaciones de datos sensoriales. La tercera pregunta es algo más extensa. Hemos observado la capacidad cerebral denominada asociación fenoménica. ¿Qué especies de asociación se pueden distinguir? Veamos. Una de las potencias cerebrales fundamentales es la función asociativa. Se pueden imaginar asociaciones múltiples. Las primordiales son las siguientes. En primer lugar, la que induce la percepción, cuando asocia una realidad extramental con otra mental. Es la denominada asociación perceptiva, que forma, por así decirlo, imágenes cerebrales vinculadas al mundo verdadero. Por otra parte, debemos distinguir siempre claramente los ámbitos extramental y mental. En el orden extramental se pueden formar asociaciones que enlacen dos realidades extramentales. Si una de ellas se tomase como signo, se tendría una asociación lingüística extramental. Por su parte, en el dominio mental se pueden sujetar entre sí realidades mentales. Si una de ellas fuese un símbolo, que no es más que la imagen perceptiva asociada a un signo, tendremos una asociación lingüística mental. Finalmente, debe señalarse la vinculación de la pareja realidad extramental y signo, con sus correspondientes realidad mental y símbolo, formando la asociación conceptual que da lugar a las definiciones lingüísticas. La cuarta pregunta es muy simple. ¿Una sola realidad extramental puede producir varias realidades mentales? En estos momentos ya hemos de tener claro que una sola realidad extramental puede actuar sobre el sistema perceptivo de cualquier cerebro, por lo que podrá generar tantas realidades mentales como cerebros la observen. La quinta es aún más fácil. ¿Cómo se llama la capacidad cerebral que fija conjuntos de datos sensoriales asociados? Tal función es claro que se denomina memoria. Igualmente sencilla es la siguiente cuestión. ¿Cómo se llama la capacidad mental que agrupa arbitrariamente conjuntos de datos sensoriales? La función señalada se denomina imaginación. Otra pregunta de definición. ¿Qué clase de realidad es un signo? ¿Extramental o mental? Pues bien, es evidente que por definición todo signo es un ente extramental, que tiene la función de vincularse a una realidad extramental para nombrarla. Y la pregunta que cabía esperar después, ¿qué especie de realidad es un símbolo? ¿Extramental o mental? Sencillo, es mental, porque por definición la realidad mental asociada a un signo es un símbolo. El signo escrito es el trazo impreso situado fuera del cerebro. El símbolo es la imagen cerebral del signo que se percibe al observarlo. Otro recordatorio fácil. Dado un signo, ¿cuántos símbolos se le asocian? Claramente, como un símbolo es una realidad mental, se producirán tantos símbolos como cerebros observen el signo. Más repaso. ¿De qué se componen los símbolos? Hagamos el siguiente razonamiento. Todo símbolo es una realidad mental y toda realidad mental es un conjunto de datos sensoriales. Entonces,
Todo símbolo se compone de datos sensoriales. A continuación se inquiría: ¿puede ser falso un concepto sensorial? Veámoslo. Se ha definido el concepto sensorial como toda asociación lingüística sobre una realidad mental formada por un único conjunto de datos sensoriales. A su vez, la condición de verdad exige, por definición, que exista la realidad extramental nombrada. Por tanto, si la realidad mental nombrada hubiera sido percibida, el concepto sensorial sería verdadero, como en el caso del semáforo. Pero si correspondiese a un conjunto arbitrario de datos sensoriales, el concepto sensorial podría ser falso, como el dragón o las sirenas. Otra cuestión lógica: ¿puede ser falso un dato abstracto? Argumentemos. Por definición, un dato formado por la unión de símbolos enlazada a la correspondiente unión de realidades mentales ligadas a ellos es un dato abstracto. Puede ocurrir, y sería lo normal, que no pueda existir una realidad extramental asociada a una unión simbólica arbitraria como la indicada. En tal caso habría que admitir que el dato abstracto sería falso, por lo que la respuesta a la pregunta formulada es que, obviamente, sí cabe la posibilidad de falsedad de los datos abstractos. De hecho, el cerebro realiza con facilidad combinaciones arbitrarias de símbolos sin la menor conexión con la realidad extramental. De ahí que sea muy fácil generar datos falsos. Por ejemplo, el anterior concepto del dragón se podría analizar también así. Supongamos que hayamos definido los conceptos de los signos fuego, volador, expulsar, boca y animal. Olvidemos las reglas gramaticales. Podemos combinar esos signos arbitrariamente para formar este otro: animal, volador, expulsar, fuego, boca. Este signo se referirá a la realidad mental de algo como lo que antes hemos simbolizado simplemente con el signo dragón. Sin embargo, en la realidad extramental no existe tal cosa, por lo que el dato abstracto así formado habrá que reputarlo falso. Hay que advertir que estos entes constituyen un tóxico mortal para el pensamiento, por lo que la mente despierta ha de mantenerse en alerta constante frente a ese agente patógeno e insidioso, pues con apariencia benigna presenta suma peligrosidad. La siguiente es una pregunta de los alumnos. Dado un dato abstracto verdadero, ¿es un hecho o una definición? Razonemos. El diccionario reúne multitud de definiciones conceptuales. Se puede afirmar que cualquier signo que se pueda formar en un idioma, como podría ser una obra literaria o incluso alguna científica, estarán formadas por signos que se encuentran dispersos por el diccionario. Ahora bien, está claro que una combinación al azar de términos del diccionario no tiene por qué reflejar una verdadera realidad extramental. Los términos del diccionario son meros signos, y para que adquieran significado debe haber una mente que los asocie con sus realidades mentales. Por eso el dato abstracto se ha concebido como una definición conceptual que enlaza la unión arbitraria de símbolos con la unión de sus realidades mentales, y si es verdadero, tiene por significado una realidad mental no imaginada, sino percibida, es decir, un hecho. Por tanto, la respuesta es que todo dato abstracto verdadero es una definición conceptual y también un hecho. Otra cuestión parecida es esta. Dado un dato abstracto falso, ¿es un hecho o una definición? Veamos. Acabamos de argumentar que todo dato abstracto es una definición conceptual y que está dispersa por el diccionario. Y si fuera falso, no sería perceptible una realidad extramental vinculada a él, por lo que tal dato no podría representar un hecho extramental. Así que la respuesta es que todo dato abstracto falso será una definición, pero no un hecho. Pasamos al fenómeno de la verdad. Dado un dato abstracto verdadero, ¿será verdadero para todos los cerebros? Para responder, apuntemos que el criterio de la verdad y de la falsedad establecido en estas lecciones, desde luego no es único, ni tiene por qué ser el mejor ni el peor, pero es fiable, porque tiene fundamento científico y siempre será mejor que no tener ningún criterio. Los fenómenos de la verdad y de la falsedad son como son, no pueden cambiarse, por lo que deben analizarse para distinguir y separar sus partes y descubrir sus principios y elementos. El análisis se puede delimitar al orden mental o al extramental. En el orden mental se observan dos ámbitos, el propio de un cerebro concreto y el común a todos los cerebros. La verdad mental propia ha de consistir en un significado percibido,
es decir, precisa que una realidad mental esté asociada perceptivamente a otra extramental, que es la condición exigida al dato abstracto verdadero. Y si ello se diera en un cerebro, no supone que haya de ser así para otro. De modo que la verdad mental propia se refiere a cada cerebro, y el dato abstracto verdadero ha de tener significado percibido por la misma mente. Por su parte, la verdad mental común habrá de consistir en que un significado sea perceptible, es decir, que haya sido percibido por algún cerebro, y bastaría uno solo. En cuanto a la verdad extramental, tenemos que admitir que se refiera a lo que existe de por sí, que sería la definición aristotélica, pero son apreciables en ella otros dos ámbitos, lo perceptible y lo imperceptible. La verdad extramental imperceptible ha de permanecer por su naturaleza al margen de toda relación con la mente, por lo que nada podremos afirmar ni negar sobre ella. Ahora le llega el turno a la falsedad. Dado un dato abstracto falso, ¿será falso para todos los cerebros? Aquí se puede hacer un análisis parecido y observar en la falsedad los dos órdenes mental y extramental. A su vez, la falsedad mental admite dos ámbitos, el propio y el común. La falsedad mental propia de un dato abstracto exige que sea imposible para un cerebro concreto percibir la realidad mental que estuviera asociada a él. La falsedad mental común habrá de exigir que tal imposibilidad afecte a todos los cerebros, de modo que la respuesta a la pregunta habrá de ser negativa para la falsedad mental propia y positiva para la falsedad mental común. Debe observarse una consecuencia curiosa y aparentemente contradictoria. Concibiendo la falsedad como imposibilidad perceptiva, si existiera la realidad extramental imperceptible, sería reputada falsa aun no siéndolo, pero no habría forma de constatarlo. La condición de imposibilidad perceptiva revela también que observar la falsedad presenta mayor complejidad que la verdad, porque exige asegurar que algo sea imposible de percibir, y si tal condición ya es difícil de verificar en el caso de la falsedad propia, más complicado resultará para la falsedad común a todos los cerebros. De ahí la fuerza destructiva e insidiosa de los infundios que dejan indefensos a los perjudicados por ellos. Recordemos ahora una cuestión importante. ¿En qué consiste el significado? Para responder debemos recordar que por definición se llama significado a la realidad mental asociada a cualesquiera signo o símbolo. En la figura se aprecia a la derecha el signo extramental semáforo rojo y a la izquierda su símbolo pensado y asociado a la realidad mental que refleja la imagen de un semáforo con luz roja. Por tanto, el significado es un fenómeno mental y pone de manifiesto que los signos son estériles sin un cerebro que los asocie a alguna de sus realidades mentales. Asimismo, dado un dato abstracto, el criterio de la verdad y de la falsedad se reducirá con este concepto a la posibilidad o imposibilidad perceptivas de su significado. Finalmente, hagamos un ejercicio de análisis abstracto al estilo matemático. Observaremos que este modo de raciocinio esclarece los conceptos mejor que el lenguaje ordinario. Por ejemplo, ¿cómo representar un dato sensorial? Es difícil y hasta imposible darle forma gráfica, porque además los datos sensoriales no son uniformes, pero es muy sencillo señalarlos a todos con una letra como la S, y la diferencia entre datos sensoriales se puede marcar, por ejemplo, con subíndices numéricos, S1, S2, S3, etc. Analíticamente, un conjunto de datos sensoriales se puede así representar encerrando entre llaves el signo genérico S_i, o mostrando todos los elementos del conjunto, S1, S2, S3, hasta S_n. Un elemento indeterminado cualquiera se distinguirá con el subíndice i, y el último de ellos con la letra n minúscula. Este ente lo hemos considerado el elemento atómico de los pensamientos, que están formados por conjuntos de datos sensoriales, y con ello resulta simple ya describir los pensamientos mediante estos signos abstractos. Igualmente se pueden indicar genéricamente las realidades mentales con la sigla RM. Toda realidad mental no será otra cosa que un conjunto de datos sensoriales. Las diferentes realidades mentales se pueden distinguir también mediante subíndices. Una realidad mental que sea un símbolo la podemos denotar a nuestro capricho con la abreviación de iniciales RMS y su correspondiente subíndice. Las asociaciones fenoménicas, que no son sino ligaduras entre fenómenos, se pueden simbolizar como en matemáticas se hace con las correspondencias o funciones entre conjuntos diversos, es decir, mediante líneas que unan los pares de elementos vinculados.
La asociación también puede marcarse con subíndices de igual valor numérico. De este modo, una relación entre una realidad mental genérica Rm sub i y el símbolo vinculado Rms sub i se puede describir como en la figura. De la misma manera, toda la realidad extramental se puede indicar con la sigla Re. Una realidad extramental concreta se puede expresar añadiéndole un subíndice, Re sub i, y un signo que es una especie concreta de realidad extramental, la que se asocia a otra para nombrarla, se puede denotar con la sigla y su correspondiente subíndice, Res sub i. Con ello, dadas una Rm sub i y su símbolo Rms sub i, en correspondencia con el signo Res sub i, si se hubiera percibido la Re sub i ligada a Rm sub i, se tendría un concepto sensorial verdadero. Por el contrario, si no existiera ninguna Re sub i que al percibirse diera lugar a Rm sub i, lo que se simboliza con el signo del conjunto vacío, Re conjunto vacío, el concepto sensorial sería falso. La unión de signos para formar datos abstractos queda representada por conjuntos como el de la imagen, formado por RES sub 1, RES sub 2, RES sub 3 hasta RES sub n. Los puntos suspensivos denotan que podemos seguir agregando signos indefinidamente hasta un valor numérico n. Tal unión se puede simbolizar URES sub i. De la misma manera, la unión de símbolos se podrá indicar con un conjunto que los agrupe, escrito URMS sub i, al igual que las realidades mentales vinculadas, URM sub i. Nada nos impide ordenar los elementos de modo que los subíndices de igual valor numérico señalen las correspondientes realidades mentales y extramentales ligadas entre sí. Con ello, habremos representado con fidelidad la asociación múltiple que conforma un dato abstracto, mostrando sus elementos y relaciones. Si existiese una realidad extramental que hubiera sido percibida como la unión URM sub i, el dato abstracto sería verdadero en el orden mental propio. Si no existiese tal realidad extramental, el dato sería falso. La verdad mental común queda denotada con el mismo esquema anterior, ya que basta que se verifique la condición de veracidad propia en al menos un cerebro para que se pueda afirmar la común. La falsedad mental propia requiere que la realidad mental URM sub i sea imperceptible para la mente concreta, mientras que la falsedad mental común exige por definición que tal condición de imperceptibilidad se extienda a todos los cerebros. La realidad extramental percibida total por un cerebro concreto se puede indicar con la sigla REP y el subíndice especificativo de la mente en cuestión, y la imperceptible con la abreviatura REI y el mismo subíndice. Hay que reconocer que la verdad se refiere a lo percibido, mientras que la falsedad es determinada por lo imperceptible. Lo percibido y lo imperceptible difieren entre los cerebros en función de sus posiciones espaciotemporales o de otras condiciones perceptivas, y la extramental imperceptible es para cada cerebro como si no existiese. Se visualiza de este modo lo siguiente: la realidad extramental perceptible no tiene por qué coincidir en todos los cerebros, por lo que la verdad propia diferirá entre ellos, y lo mismo sucede con la realidad extramental imperceptible, con que la verdad y la falsedad mental propias de los datos abstractos son relativas a cada cerebro. La verdad mental común es determinada por la condición de que algo haya sido percibido por algún cerebro. Por tanto, es establecida por la unión de las realidades extramentales percibidas por todas las mentes, mientras que la falsedad común requiere la condición de imperceptibilidad universal. Luego será determinada por el conjunto intersección de las realidades extramentales imperceptibles para todos los cerebros. Por su parte, la verdad extramental o absoluta se refiere a lo que es en sí mismo, y la falsedad extramental absoluta se entiende como el no ser o la negación de la verdad, en coincidencia con la concepción clásica o aristotélica. Con la simbología abstracta que se acaba de explicar, que a la vez es sugerente para facilitar la comprensión y memorización, resulta que todo lo explicado en esta lección cabe en una sola pantalla, como podemos observar aquí. Pues bien, esta cualidad sintética y significativa típica de las matemáticas es la razón por la que matematizar el pensamiento resulta tan sumamente eficaz para mejorar el intelecto, facilitando al cerebro el complicado acto de pensar bien,
para discernir cuáles han de ser las acciones correctas que debemos acometer en nuestro quehacer diario y profesional. Sabemos que lo aquí contado puede serte muy útil y esperamos con la mejor intención que decidas aprovecharlo, lo que exigirá por tu parte la revisión reiterada y pausada de las lecciones, hasta su completa asimilación por tu mente.